Muy bien, pues ya tenemos con nosotros a los dos primeros ponentes como hasta las 11:30, o sea que prácticamente una hora. Como hablábamos, es la historia relacionada con el mar, el objeto principal de estas jornadas. Está en el centro y es la historia de un país que realmente no la conoce bien y que ha estado absolutamente relacionada con ella. Es una historia que pocas personas como Arturo Pérez Reverte han interiorizado y han utilizado tanto en su tarea divulgativa como en sus libros, llegando a ser referentes para todo lector en español y también en otros idiomas, incluso de la problemática que existe en nuestro país en esta extraña relación que tenemos con nuestra historia. A mí me gustaría que empezaras planteando de qué manera te fuiste enamorando de la historia marítima, tú además navegas, y cuál es tu visión de esa extraña relación que tenemos a veces que no queremos comulgar bien con nuestro propio pasado, ¿no? Tengo la ventaja de que nací en Cartagena. Y nací en Cartagena significa que desde pequeño estás en contacto con el mar, con la historia. Buceabas y sacabas ánforas romanas en un tiempo en el cual pues no existía todavía el buceaban muy pocos. Yo hice el curso en el CBA con la Marina y eran muy poquitos los que buceábamos entonces. Bueno, pues todo el mundo tenía una ánfora romana en casa, o sacábamos cuidos para los amigos y tal, las novias. Es decir, era un contacto continuo. La palabra expolio, digamos, todavía no existía. El pecio del capitán, que estaba en la isla por fuera, íbamos allí, formaba parte normal de la vida. Aún no existía el deterioro sistemático de los yacimientos. Además, entonces Culo Más Padre estaba haciendo un magnífico trabajo empezando a crear el Museo Arqueológico de Cartagena y reforzando. Quiero decir que para el contacto con la historia, con el mar, en Cartagena es natural, ¿no? Pues si en el jardín de tu casa tu abuelo cada vez que cava sale un mosaico romano, sale una muralla árabe o algo. Entonces desde pequeño entendí que el mar, Cartagena, la historia eran claves para entender el presente. Y con los años lo he confirmado. La única explicación útil, eficaz del mundo en que vivimos la encontramos en la historia, en la memoria. Sin memoria, sin historia, sin el conocimiento de los eslabones que nos han traído hasta aquí es imposible comprender y comprendernos. Entonces, en ese sentido, hasta en mis novelas, ¿no? En mis novelas la historia está a menudo muy presente. Lo que pasa es que está a menudo como clave para entender el presente. El pasado no como recreación ni como recorrido en los aspectos estéticos o simplemente descriptivos o históricos, sino sobre todo para comprender qué estamos haciendo aquí ahora, ¿no? Cuando hablo de Capital a la Triste o hablo de lo que sea, estoy hablando de la España actual. Entonces, en ese sentido, digamos, pues creo que cualquier iniciativa que tenga que ver con la recuperación y fijación de esa memoria por eso estoy aquí. Y por cierto, quiero aprovechar porque el ABC y tú concretamente habéis hecho un trabajo, creo que es el medio informativo que más ha peleado por eso. Lleva muchos años con eso y quería sobre todo decir que he venido sobre todo porque, aparte de estar en el almirante, somos buenos amigos, pero sobre todo porque creo que la iniciativa lo merece, ¿no? Creo que este acto es necesario y es importante. Muchísimas gracias y de verdad que lo valoramos mucho viniendo de ti. No voy a preguntar al almirante qué es el mar, porque el mar para un marino probablemente es prácticamente todo. Pero sí, en atención a lo que es el mar para un marino, me gustaría saber cómo ha vivido el progreso en los últimos años del interés que se está viendo, que es el mismo interés por el cual ABC se mueve en la publicación de las noticias sobre esta disciplina, que es que la gente está cada día más interesada. Parece mentira que en un país que tiene tanta dificultad para algunos consensos, sin embargo, eso se ha visto, ¿no? En los últimos años. Yo cada vez que voy al Museo Naval veo más gente, más colegios, más niños, más visitas guiadas. ¿Cómo lo viven dentro del museo? Bueno, en el museo efectivamente estoy de acuerdo que existe un interés creciente por las visitas al museo, por el contenido del Museo Naval y esto pues nos puede llenar de satisfacción, pero creo que no debemos sumirnos en la autocomplacencia ni pensar que estamos llegando a los topes
de nuestras posibilidades. Yo creo que nos movemos todavía en unas cifras modestas, primero pensando en el lugar en el que nos encontramos, que estamos en una situación privilegiada, y en segundo lugar por la capacidad que tenemos de mostrar más, de exhibir más y de comunicar más cómo es nuestra historia. Por eso, lejos de sumirnos en esa autocomplacencia que mencionaba, tenemos que tomar iniciativas que se encaminen más a la visita y al conocimiento de nuestra historia naval por parte de los ciudadanos. En ese sentido, yo creo que desde que se destapó el contencioso de la Mercedes y el expolio que realizó la empresa Odyssey Maritime Exploration, pues se incrementó el interés de los ciudadanos por la historia naval y debemos seguir todavía fomentando ese interés y debemos seguir en la línea de incrementar el número de visitantes al Museo Naval. Pues esperemos que continúe creciendo. Arturo, antes comentábamos que claro, la historia que rodea todas esas rutas navales y todo ese esfuerzo colectivo no es precisamente la que se acomoda a unas nostalgias imperiales, ¿no? Sino que es la España que retrata ese esfuerzo es una España moderna, preocupada por el avance científico, con una tecnología punta en esos siglos. Y me gustaría que me hablaras un poco de cuando tú viajas a la historia, o bien para recrearla en una de tus ficciones, o en esos artículos que dedicas de repente a episodios como los del Glorioso, que se nos cae a todos los palos del sombrajo. ¿Qué España ves reflejada? Es decir, ¿cuál es la España que no estamos viendo en el espejo por no mirarnos ahí? Yo cada vez que veo un navío, yo siempre digo... Sí, gracias. Siempre digo... Cada vez que veo un navío de 74, yo de lo que de verdad sé, siempre digo que es de navío de 74 cañones, es lo único que sé, que conozco de verdad, ¿no? Os hablo muchas veces de eso. Lo que me gusta de verdad es un navío de 74 cañones, me parece la obra más hermosa del ser humano, porque une a la belleza artesanal, a la preciosidad de trabajo de materiales nobles y de hermosura física, une la más avanzada ciencia náutica, lo más depurado de la navegación, decantado durante muchos siglos. Entonces, bueno, pues digamos que cada vez que veo un navío de 74 cañones, digo, del siglo, sobre todo del siglo XVIII, pienso en los hombres que los hicieron posibles, los hombres que hicieron posible las cartas náuticas por las que esos navíos se movían, y en esa ocasión perdida que tuvo España, que fue ese siglo XVIII, ¿no? Yo creo que nunca hubo tal concentración de talento, de buenas intenciones, de eficacia, de ciencia. Jorge Juan, Ulloa, bueno, todos, no voy a insistir en lo que todos conocen, ¿no? Ese Ulloa, y además, paradójicamente, ¿no?, me produce mucha melancolía porque esos hombres no fueron ni adecuadamente compensados, ni respetados, ni su legado fue debidamente rentabilizado en el futuro. Cuando a Ulloa lo trincan los ingleses viniendo de medir el grado del meridiano con la expedición de la Condamine, lo llevan a Londres y al saber que es él y ver los papeles, lo hacen de las sociedades tal, lo llevan a cenar, lo agasajan, tal, es uno de los suyos, ¿no? Al llegar a España no se acuerdan ya de ellos, están llamando a las puertas, bueno, sí, esos dos chicos que fueron de allá, o sea, eso es, ¿no? Entonces, esa melancolía que produce el ver cómo España tuvo esos marinos ilustrados, esa gente que pudo de verdad cambiar no ya la historia de la ciencia, sino también la historia de España, que abrió puertas, que estaba abriendo puertas a una España diferente, esos más los que estaban en tierra, más los ilustrados en general, ¿no? Y ver cómo toda esa magnífica posibilidad, esa campaña extraordinaria se fue diluyendo y se perdió después en lo que se perdió, que Jorge Juan tenga que modificar en sus observaciones unos párrafos porque la Inquisición dice que eso no coincide con... O sea, todo eso es... Entonces me produce una melancolía. Cuando pienso en estos marinos, pienso en una parte la admiración profunda por lo que hicieron y por lo que pudieron haber hecho, y sobre todo y una tristeza enorme
por cómo todo eso se fue poco a poco perdiendo hasta que hasta que acabó como acabó. Jorge Juan, además, es un caso que a mí es que me conmueve especialmente por esto que dices, cuando tiene que convencer al inquisidor de que en Roma hay otros monjes ilustrados o clérigos ilustrados, obispos ilustrados, que ya saben que con la ciencia se navega mejor y se puede evangelizar más allá, con lo cual les está haciendo una explicación muy inteligente, por otro lado, una buena táctica. Aparte de este enamoramiento con una España que quedó un poco perdida y que fue posible y que era real y que quedó latente más bien, porque tampoco desaparece del todo. Probablemente por eso se mantienen también las faltas de reconocimiento muchas veces todavía en la actualidad. Pero aparte también hay grandes marinos guerreros, y si hay un caso paradigmático reciente ha sido Blas de Lezo. Blas de Lezo, con la exposición que ha habido en el Museo Naval, se ha generado una expectativa impresionante. La gente se ha enamorado de esa historia, un hombre que tiene todo el reconocimiento en Cartagena de Indias y que aquí prácticamente habíamos olvidado. Y que encima ahora va a haber una proposición de hacerle un monumento en Madrid. Me gustaría también que me hablara un poco de eso desde el museo, cómo se ha vivido y qué ha supuesto también como marino, ¿no? Sí, la exposición de Blas de Lezo ha supuesto un revulsivo mediático muy importante, ¿no? Yo principalmente pienso que ha sido debido a la exposición de los valores de Blas de Lezo en un mundo en el que está precisamente carente de esos valores, está sumido en una crisis que no es solo económica, sino una crisis de valores, y esos valores han sido resaltados, creo que con bastante maestría, por las comisarias de la exposición de Blas de Lezo. Y eso ha sido principalmente lo que ha supuesto el revulsivo más importante, el revulsivo mediático, porque ha despertado tanto interés en la sociedad y en los visitantes del museo por esta exposición y sobre todo por la figura de Blas de Lezo. Blas de Lezo es un hombre que supo superarse, superar sus limitaciones, es un hombre que compendia una gran serie de virtudes, una serie de valores, y esos valores son los que de alguna manera han servido de referente a la sociedad que ha mirado y a los visitantes que han ido a contemplar esta exposición. Tanto es así que ha promocionado el nacimiento de varias sociedades culturales de amigos de Blas de Lezo y, como decía muy bien, la promoción de una estatua por suscripción popular creo que va a ser en la Plaza de Colón, en la Plaza de los Descubrimientos en Madrid. Esperemos que no se quede solo en eso, que Blas de Lezo siga itinerando, como ahora mismo está en la ciudad de Cádiz, en el Palacio de Iberoamérica. La misma exposición que tuvimos aquí en el Museo Naval está siendo un éxito de visitantes, sobre todo de colegios que van en grupo a visitar esta exposición. Y bueno, tenemos más planes para otras ciudades, incluso para Cartagena de Indias, donde, como saben todos, allí está considerado como un héroe. Y también comentaba antes que, ya que la exposición es en sí misma y con las piezas que tiene es muy cara de itinerar, se puede hacer una exposición itinerante mucho más asequible para otras ciudades a base de fotografías y copias de cuadros que puedan reflejar de la misma manera quién fue Blas de Lezo y que pueda llegar y calar más en la sociedad por los valores que representa. Hay otros, hay no solo Blas de Lezo, bueno, también Blas de Lezo probablemente le queda el reconocimiento también probablemente por parte de la cultura del significado que tuvo para nuestra lengua, ¿no? Porque probablemente si no hubiera hecho lo que hizo, buena parte de América hablaría inglés, ¿no? Inglés, sí. Ahora que hablas de la lengua, y ha pronunciado el almirante la palabra colegios, ¿no? Y es verdad, hay una cosa que me gusta mucho cuando voy al Museo Naval, que voy con frecuencia, veo muchísimos niños allí y todos salen fascinados del museo. Entonces eso me hace pensar, y antes, hace un momento, he oído, han recordado cómo cuando el Vasa fue rescatado, cómo el pueblo sueco vivió con entusiasmo, como cosa propia, el rescate del Vasa. No, la palabra rescate es una palabra peligrosa, pero de eso podemos hablar luego. Pero eso fue un rescate realmente, bueno, como lo he oído así. Entonces, desde mi punto de vista, la investigación
y difusión del patrimonio naval sumergido, como el que no lo está, es un acto patriótico en el sentido más noble de la palabra. El problema fundamental, desde mi punto de vista, es que existe un divorcio, existe un distanciamiento enorme entre lo que es la opinión pública, el conocimiento general del ciudadano español y estas realidades históricas, culturales y arqueológicas históricas. Entonces, creo que debería ser mayor el esfuerzo de difusión, de vinculación, de que cuando el niño va al museo sepa ya, porque se lo han contado en el colegio, que no va a haber un museo, sino va a haber algo que es suyo, algo que es su historia, que ese marino, que ese astrolabio, que ese sextante u octante, que ese cuadro de batalla, tiene que ver con su propia memoria, ¿no? Entonces, esa educación ciudadana, en el sentido de que la historia te explica lo que decíamos antes, y que es tu historia, ¿no? Que Blas de Lezo es tu historia, que tu lengua castellana, está por lo que has dicho antes, no hablan inglés porque Blas de Lezo se batió allí, ¿no? Entonces, y siempre creo que no existe una intención oficial por mantener estrecho ese vínculo. Entonces, me gustaría mucho que meterlo en jardines, hablase, porque es un tema que lo hemos hablado yo muchas veces y además tiene ideas y tiene... ¿Hasta qué punto la palabra niño, es importante de lo que estamos hablando en este contexto? Sí, la palabra niño es fundamental. El niño, el joven, es el mayor valor que tenemos como visitante en el museo y es el visitante más incondicional. Nos visitan innumerables colegios, innumerables niños acompañados de sus padres y son niños que, como dice Arturo, la visita no debería terminar y el contacto con la historia no debería terminar en la visita al Museo Naval. Debería seguir una ampliación, debería seguir una explicación por parte de los padres, por parte de los colegios, de una ampliación de esa historia y si acaso un análisis y un estudio de lo que es esa historia. Yo me gustaría añadir que es muy importante, que se está haciendo un esfuerzo grande por preservar y por dar a conocer este patrimonio y que, bueno, el niño debe sentir también que ese patrimonio es suyo, que le pertenece, igual que a todos los ciudadanos. El patrimonio es colectivo, pertenece a todos y todos debemos concienciarnos en la recuperación y en la preservación de ese patrimonio. Nosotros, los directores de museo, en mi opinión, somos meros gestores que tenemos que administrar y gestionar de la mejor manera posible la preservación y la difusión del patrimonio. Pero si se sintiera como propio de cada uno, yo creo que se crecería, se ganaría mucho más en esta divulgación y en este conocimiento. Y ya al respecto, ya que estamos hablando de la pertenencia del patrimonio, que debe ser universal, pues también quiero señalar que la colaboración público-privada, al sentirse todo el mundo propietario en parte de ese patrimonio, todo el mundo se debe sentir corresponsable en la preservación y en la conservación de ese patrimonio. Y, por tanto, la colaboración público-privada debe ser fundamental a la hora de conservarlo, como digo, ese vasto, porque ahora mismo con los fondos oficiales disponibles para ello es imposible su preservación. Y ya terminando con el razonamiento, quisiera decir que, bueno, una esperada ley de mecenazgo pues vendría fantástico para la protección del patrimonio. Sí, porque eso implicaría que la sociedad civil se implica también. Yo creo que hay un problema fundamental de educación. Todo es un problema de educación en España. Es un problema de educación. Un pueblo no educado, como es el nuestro, un pueblo donde se ha desmantelado la palabra educación, no digo ahora, sino desde hace siglos se ha desmantelado, no existe, pues evidentemente no puede tener nunca conciencia de estas cosas. Pero es cierto que se echa en falta esa implicación. Es un ejemplo, ¿no? Pues en Estados Unidos, bueno, pues las universidades, ¿qué pasa? Pues el que es un millonetis que está forrado de pasta o el que tal, pues aunque sea por buena imagen social, porque desgrava impuestos, por mil miguitas de pan que le pone el sistema delante,
financia, mete dinero, da becas, participa y además sale su nombre después en la universidad tal, pues fulanito de tal, el millonario, tal, bueno, ahí está, ¿no? Entonces, esa implicación, pero es que no solamente en Estados Unidos, es que tú en Italia, en el norte de Italia, las casas de vinos, las empresas bodegueras del norte de Italia, como el Amarone, como el Baronesco, patrocinan actos culturales históricos, literarios, arqueológicos, financian para tener su logo puesto en tal. Bueno, en España nada de eso existe, ¿no? Entonces, esa falta de implicación, que puede ser hasta el chantaje, no mire usted, o entra usted en esto o va, o sea, hay un montón de maneras de hacer que la gente, ¿no? Pero sin embargo, si es el Gran Premio de motocicleta o el Gran Premio de automóvil, ahí no va a haber problema, o la Copa América, ahí habrá siempre patrocinadores, ¿no? Bueno, entonces, esa falta y yo creo que sería una falta de una cabeza pensante, coherente, que mantenga una política de Estado, independientemente de cualquier, que diga, no vamos a hacer que la gente con dinero se implique de una u otra forma, vamos a darles ventajas. Esa falta de mecenazgo, esa falta de implicación en lo que es la cultura, y en este caso sería, todo esto es muy caro de hacer, ¿no? Sería fundamental, y es lo que aquí no tenemos, y yo sí lo vamos a tener, no sé si lo vamos a tener. Bueno, podemos entrar en el debate, pero es cierto que si se echa algo en falta también en la arqueología subacuática, a lo mejor estoy seguro que para esto tampoco has conseguido muchas cosas tú. Bueno, hemos hecho lo que hemos podido, estoy seguro. Pero además lo agradecemos mucho. Pero lo que quiero decir es que es difícil encontrar eso que decía Catarina, un proyecto que pueda ilusionar a todo un país, que pueda tenerle pendiente de cómo está yendo. Bueno, tiene que ser una historia que prenda, de verdad, que tenga historias personales detrás, memorables, etcétera. Pero claro, para hacer esa política estatal faltan todas las ramas. Falta la educación, que es una oportunidad educativa, diciéndolo en lenguaje de pedagogos. Aquí hay una oportunidad educativa que se podría aprovechar, pero faltaría también el mecenazgo para poder plantear financiaciones muy serias de proyectos que efectivamente son muy caros de hacer. Pero tampoco nos podemos quedar en la nostalgia, ¿no? A lo mejor también podemos detectar que algunas claves se puedan ofrecer desde el punto de vista de la Administración. Tal vez se pueda detectar una manera de trabajar un poco más en la misma dirección todos, porque es verdad que nuestro Estado es como es, pero hace muy difícil a veces el conjuntar propuestas de uno y otro lado para una mayor, ¿no? Yo no sé si eso puede cambiar o no, pero en todo caso es la única manera de hacer una política estatal. Yo creo que en ese sentido la exposición de la Mercedes como un proyecto de Estado que va a vincular a 3 ministerios, pues creo que es un buen comienzo para empezar a mandar ese mensaje de unidad y de formación y de educación de lo que debe ser la protección del patrimonio de una manera global y conjunta de la Administración, y presentarlo así a los ciudadanos. Y se demuestra que es posible, además, o sea que es un gran mensaje de inicio. Esperemos que el camino siga. Es que fíjate qué diferencia con el caso de la Mercedes, ¿no? Cuando llega el ministro de Cultura que está aquí, el ex ministro de Cultura que estaba aquí hace un momento, cambia el panorama. Pero hasta entonces, recuerdo lo que había sido aquello, todos sabíamos lo que estaba pasando. Todos lo sabíamos, la Guardia Civil decía, están aquí, Pibe Sarmiento con su GPS, están aquí, los tengo tal, ¿sabes? Lo metí en Internet, lo sabíamos todos tal, y nadie movía un dedo en el Ministerio de Cultura ni en ningún sitio, porque la orden era, dejarlos, hasta que ocurrió y cambiaron las cosas, ¿no? Pero bueno, no había una actitud oficial hacia eso, sigue sin haberla. La Mercedes ha sido un caso aislado, puede ocurrir mañana otra vez. No existe una. Entonces, yo no soy nada optimista con estas cosas, porque sé que a la hora de contar votos, un yacimiento en tal, esa fotografía no puede irse el ministro de turno a bucear, a hacerse una foto al lado de la campana del barco hundido. Y entonces no creo, dependiendo de las personas, no creo que haya futuro. Es únicamente una cuestión de insistir, de chantajear, de apretar, de que los medios, la prensa, las evidencias pongan a los políticos ante la necesidad electoral de tomar actitudes, y eso únicamente se consigue presionando. En España tenemos medios para presionar. ¿Los arqueólogos pueden presionar con eso?
No creo. Los periodistas, hasta cierto punto. Los marinos no pueden. Entonces, ahí no creo que vaya a cambiar gran cosa. ¿No? Soy pesimista en eso. Bueno, tenemos que contar con que la pelea no ha hecho más que empezar, pero lo que sí que es verdad es que ese acto tan triste como fue el expolio de la fragata Mercedes sí que ha servido para generar una conciencia, porque antes es verdad que no había una actitud pública oficial, digamos, pero es que tampoco había una actitud pública cívica. Eran 4 personas, eran Pipe, el otro, que iban denunciando lo que estaba ocurriendo. Francotiradores. Y sin embargo, eso sí que ha crecido. La conciencia pública cívica sobre la existencia de este patrimonio. Por la prensa. Bueno, entre otros. Lo único a lo que tiene miedo un político es a la prensa. Entonces, cuando la prensa empezó a recoger lo que estaba pasando, entonces empezaron a tomar conciencia. Pero fue la prensa, como siempre, la que puso la evidencia a la luz. Pues sin miedo no hay reacción. Pues desde aquí nos comprometemos a seguir, porque es que no se nos van a acabar los materiales. Podemos hablar, por ejemplo, de otro caso como es Gálvez. Gálvez, en Estados Unidos, ahora mismo, están tratando de que le otorguen un gran honor que se comprometieron a darle en los inicios de la nación americana, que era colgar su retrato en donde se reúne el Parlamento, ¿no? Hay una iniciativa que se ha hecho ya el retrato incluso en Málaga, que se les va a ofrecer, y es otro caso maravilloso de una historia. Si hablamos de historias que prenden la atención y el entusiasmo, es otro caso paradigmático de alguien que yo no sé si el Museo Naval está preparando en lontananza, en algún horizonte, hacer una exposición, dedicársela o recordarlo de alguna manera, pero vamos, desde luego es un caso que vale la pena, ¿no? Recordamos casi todos los meses, casi todos no, pero casi todos los años, con una pieza del mes, recordamos a Gálvez, y casi todos los años nos recibimos una visita del Ayuntamiento de Pensacola en Madrid, y para nosotros es un honor recibirles y exponerles la gesta que hizo Gálvez y la contribución de Gálvez y de España en general a la independencia de los Estados Unidos. Y más con carácter genérico, sí que estamos planeando este año conferencias y ciclos históricos para desvelar la misión y la contribución de España a la independencia de los Estados Unidos, lo que hicimos, que también es bastante desconocido por otra parte. Sí, no, es verdad, es otra historia que está medio contada, ¿no? La de la ayuda a Estados Unidos de España. Nosotros publicamos un reportaje de unas investigaciones que hizo José María Lancho, un abogado que intervendrá aquí en las jornadas, pero es verdad, y se ha publicado recientemente, se ha publicado algún libro también al respecto. Además, hasta que un niño español no sepa quién fue Jorge Juan, quién fue Gálvez, quién fue Velasco, quién fue Blas de Lezo, no cambiará esto. Y siguen sin saberlo. Pero ahí tenemos el problema de que tampoco el sistema educativo está girando hacia esa... ¿Te refieres a los 17 sistemas educativos o al sistema educativo en general? Está volviendo a girar, pero no hacia esa dirección tampoco, parece, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Pero sin embargo, hay que reconocer que, hay cosas que ilusionan. Ir al Arcoa en Cartagena, ir al Museo Naval de Cartagena o al Museo de aquí, te das cuenta de que sí existe, ¿no? Y te vas encontrando gente que es uno de los nuestros, ¿no? Gente que está realmente, ves a la gente cómo agradecen, ¿verdad? Cómo agradece el público cuando le ofreces esas cosas, se las pones delante con claridad, ¿no? Porque realmente el público es muy agradecido, basta ponérselo delante, ¿no? Y entonces entra muy bien. Es como cuando hicimos aquí la exposición del 2 de mayo, ¿te acuerdas de ella, no? Que tú interviniste en ella muy directamente, en el año 808, ¿no? ¿Te acuerdas que fue una cosa magnífica, ¿no? Y la gente iba y estaba encantada, porque le pusimos eso delante, ¿no? Entonces la cuestión es medios para poner eso delante. Ahora vamos a intentar, Almirante y yo, conseguir un par de cosas ahí, a ver si hacemos chantaje a un par de... para sacar medios para hacer un par de proyectos que tenemos. ¿Se puede contar alguno? No, ya lo contaremos cuando salga. Pero realmente es eso, es ofrecer posibilidades. Yo creo que sí, que si ofreces referencia a la gente, si presentas algo con rigor, estudiado, bien presentado, que sea reflexivo y que sea objetivo, creo que la gente se adhiere, creo que la gente, el ciudadano lo contempla y lo contempla con cierta satisfacción porque ve que hay un trabajo detrás y ve que se ha hecho una gran labor y conoce además, contribuye a conocer la historia y eso es muy importante para... Si le sacas el Basa, la gente
hay que sacárselo, claro, hay que poner los medios para sacarlo, pero si lo sacas, lo rentabilizas, ¿no? Lo del Barça me parece que es un ejemplo, está bien que esté porque es un ejemplo, bueno, todos lo conocen de sobra, así que no, me parece que es un ejemplo extraordinario de cómo puede convertirse una pieza histórica, arqueológica, en un acto patriótico, como he dicho, un acto de afirmación nacional, un acto de afirmación histórica, una fuente cultural, o sea, crear un mundo y una memoria en torno a una pieza, en este caso rescatada, muy bien rescatada, o rescatas bien o no rescatas, claro, eso se trata, ¿no? Pero ese tipo, necesitamos basas, ¿no? Pero además necesitamos que a esos basas se les dé la difusión adecuada, se les vincule tanto como el triunfo de la selección española o el derbi de Lisboa, o sea, que la gente lo sienta como suyo, ¿no? Y ese es el eslabón que nunca terminamos de atar, ¿no? Hemos hecho muchas pruebas ya, pruebas piloto en España, por ejemplo, la restauración del Peral en Cartagena, el submarino Peral, que está representando un icono para la ciudad y que está siendo pues motivo de orgullo para todos los... Y que ahora está muy bien mostrado. Que está muy bien. Hemos hecho otra prueba piloto con Blas de Lezo. Vamos a hacer otra prueba un poquito mayor, que ya es gran piloto con la Mercedes. Bueno, yo creo que nos falta quizá dar un salto cualitativo, cuantitativo, pero yo creo que estamos ese es el camino, ¿no? Una de las cosas que también yo creo que es muy, muy racial nuestra es, porque creo que hay que evitar ese peligro, pensar que lo tienen que arreglar los políticos. Yo creo que precisamente el problema que se ve aquí es que muchas veces hay que hacerles responder a demandas y a implicaciones. Entonces, probablemente igual que en la escuela deberían valorar mucho más la historia naval o la historia de toda esta época, de cómo España hizo lo que hizo y cómo no hizo lo que no hizo. También es probable que haya que implicar a otro tipo de instituciones, incluso a la familia, por supuesto, ¿no? O sea, que es un llamado a todo el mundo. Ahí todo el mundo tiene que trabajar en la misma dirección, si es posible, ¿no? Pero claro, tú vas a una caja de ahorros y te encuentras a un político que viene de tal y de cómo qué, de quién, de Blas de Lezo y quién, Blas de Lezo y sí, Blas Ulloa. Entonces claro, ahí añade otro factor que es la notable incultura que caracteriza a nuestra clase política, ¿no? A la hora de explicar, no hay que explicarles el proyecto, hay que explicarles sobre quién es aquella persona sobre la que vas a montar el proyecto, ¿no? Tenemos también que empezar por nosotros mismos. Tenemos que redoblar también nuestros esfuerzos, poner imaginación y saber pensar qué más podemos hacer. Preguntarnos siempre qué más podemos hacer nosotros por esta profesión. Chantajear, meter miedo. Es que no hay otra. El político solamente teme al miedo, nada más. O sea, al salir en los periódicos. Bueno, entonces, por ejemplo, la campaña de la Mercedes es una magnífica ocasión para demostrar para hacer que la prensa, la gente de los medios de Internet y de medios informativos, que está sensibilizada y que puede entender la cuestión, explicárselo bien para que ellos al mismo tiempo lo hagan público. O sea, hacer una gran campaña y decir, mira, la Mercedes no es un barco hundido, es la historia, es el siglo XVIII, es las rutas con América, es la arqueología naval, es los navíos del XVIII, es la historia, es América, es el castellano, es un montón. O sea, crear en torno a eso un territorio cultural enorme, darle difusión y traer a Rajoy o a quien sea o al otro, al que esté, poner, mira, ¿no? Tienes que estar, mira, y si no estás, vamos a decir, no ha estado, este tío no ha estado y no está porque no le importa esto un carajo, o sea que hay que, y que tengan miedo. Entonces, bueno, llevándolos ahí, obligándolos a hacerse la fotografía con la maravillosa maqueta que están haciendo de la Mercedes y es como, entonces, por eso es tan importante la prensa en este sentido, desde mi punto de vista, ¿no? La presión mediática sobre eso. Por eso espero que hagáis una buena pre-campaña, calentando motores Yo creo que ahí Calero puede ayudaros mucho en Haremos todo lo posible y, de hecho, esta tarde empezará esa pre-campaña porque nos van a contar un poco cómo lo han ideado y qué tratamiento del patrimonio y qué historia hay detrás, porque se trata de contarla, desde luego. Yo no sé, y aparte ¿hay algunas piezas que sean muy favoritas dentro del museo que llamen más la atención, aparte de las que ya hemos comentado? En el museo hay piezas únicas, piezas que están a la vista y otras que no están a la vista, desde
libros que están en la biblioteca, mapas y cartas, cartografías que por desgracia no se pueden mostrar todas, pero hay piezas únicas como un grabado de Sevilla del siglo XVI que es único en el mundo, la pieza astronómica de Felipe II que también es única, el galeón flamenco que se ha restaurado recientemente en el Museo Naval y que también es una maravilla, que es uno de los más antiguos que se conoce, un esbozo de los más antiguos que se conocen, y por supuesto la pieza estrella del Museo Naval, que es la carta de Juan de la Cosa, ¿no? Que después de todas las vicisitudes que ha seguido, pues ahí está en el Museo Naval como la joya de la corona, y de la que bueno, pues se han hecho infinidad de estudios, se han publicado numerosos libros y tratados, y bueno, pues sigue siendo una de las piezas más interesantes y más visitadas por los ciudadanos. Y otra cosa, Arturo, entre las divulgaciones posibles, uno echa en falta que terminarán haciéndolo en Hollywood seguramente grandes películas sobre algunos de estos hechos. Es imposible. ¿Tú crees que eso es posible? No, no es posible porque son películas muy caras. Fíjate, por ejemplo, la mejor película naval que se ha hecho en los últimos tiempos es la de Master and Commander, ¿no? Y se hizo con un barco, nada más, con maquetas y tal, porque es carísimo hacer una película naval, ¿no? En ese sentido, no creo que... Anoche estuve para otra película histórica que estamos preparando, es una película histórica sobre América y tal, bueno, estamos con ella, que quizás empiece el año que viene, y las dificultades son enormes porque es todo muy caro. Entonces, en un momento como este, que hay gran crisis, que el cine excepto la película 8 medios vascos, que es magnífica, que esa película ha llenado salas, ¿no? Ha hecho ya 50 millones de euros de recaudación. Solo falta ganar a Avatar. Espectacular. Y cómo está Carrelejalde, ¿lo has visto, no? Cómo está Carrelejalde, está maravilloso. Bueno, pues excepto esa, el cine está muy mal. Entonces, la inversión que requieren esas películas, eso es el Estado que tiene que hacerlo. Justamente, mira, te pongo un ejemplo de lo que es esto. El ministro, lo digo porque además no es ningún secreto, el ministro de Defensa hace poco nos convocó a un par de personas para intentar hacer un proyecto para difundir la historia, ¿no? La historia militar, la historia de España. Entonces, propusimos, yo no tenía que, o sea, lo propuse, no para hacerlo yo, se lo puse como proyecto. Es decir, bueno, le hice el plan, toma, esto es, ¿no? Que es hacer una serie de episodios para televisión española, como televisión estatal, de episodios contando distintos hechos militares de la historia de España, y en torno a ellos, pues con el gancho de la batalla naval, pues Trafalgar, Rocroi, San Quintín, Tenochtitlán, y contar estupendo, tal, les gustó mucho el proyecto, tal. Me llamaron, pues mira, Arturo, el Ministerio de Defensa, hemos estado ni un duro, no hay dinero, nada, ni nosotros, ni nadie donde hemos ido, no consiguieron dinero para una cosa de ellos. Entonces, claro, esa función que tiene el Estado, esa obligación moral que tiene de apoyar toda manifestación que sea útil para educar, no la está cumpliendo. El respaldo oficial, bueno, hay una parte que no es negociable, una parte que esto tiene que ir a hacer una serie, Isabel de Castilla, o el Cid Campeador, o lo que sea, o los almogávares en Grecia, o Indíbil Antonio, lo que usted quiera, Viriato, eso se ha hecho, o Blas de Lezo, o la campaña, o Filipinas, los últimos de Filipinas, fíjate, ¿no? ¿Qué historia? Es una historia que está ahí, que tampoco se ha hecho, que se de televisión con los últimos de Filipinas, por ejemplo. No se hace. El 98, la salida de la escuadra de Cuba, mientras aquí la gente estaba en los toros, ¿no? Salga usted inmediatamente, ¿no? Y salía guardando los papeles, pues sabía que a la vuelta le iban a empapelar. Bueno, todo eso, fíjate, sí de sí. Entonces, claro, el Estado tiene la obligación de, como ocurre en otros lugares, no a lo mejor no acelerar, pero sí facilitar, ayudar fiscalmente, lo que sea, a que la iniciativa privada o semiprivada que quiera hacer eso lo haga. Pues aquí no, aquí es al contrario. Es la inhibición absoluta, el ponerse de espaldas completamente a esto que es tan necesario. Porque ahí es donde estás educando. Una serie de televisión, todo eso educa, un videojuego, yo qué sé, 1000 iniciativas educan y ayudan a preparar al electivo. Entonces, bueno, no hay dinero, no lo hay. El almirante sabe, para cuando el almirante es un artista, se busca la vida muy bien, pero sabe lo difícil que es. Y hablamos del Museo Naval, del Museo Naval español, ¿eh? Y las pasa canutas a veces para
Hay que ir a la colaboración público-privada y a la ley de mecenazgo, es lo que yo decía al principio. Pero bueno, al hilo de lo que dice Arturo, si no pueden ser películas, al menos documentales que las televisiones públicas se podrían preocupar algo más sobre estos hechos y organizar y planear algunos documentales. Por ejemplo, con relación a la exposición de la Mercedes, se podría montar un gran documental por Televisión Española, por ejemplo, y que sirviese como instrumento de difusión de esta historia por los 4 costados del mundo. Eso sí que sería menos ambicioso, pero sería un nivel intermedio, una gradación en lo que representaría la difusión de la historia. Tú imagínate que cogen a Paolo Basile. Paolo, ven aquí, que es un pirata. Mira, Paolo, exenciones fiscales. No vamos a pagarte, pero no te vamos a cobrar. No. Monta un proyecto cultural de, no sé, una serie de documentales sobre la historia de lo que quieras, el CID, yo qué sé. Y bueno, y vas a tener unas ventajas fiscales. Ese tipo de cosas, ¿no? Ni siquiera eso. La verdad es que, además, viendo el éxito que ha tenido también series como la de Isabel, lógicamente no se entiende muy bien. Uno, cuando prepara este tipo de iniciativas de jornadas, acaba siempre pensando que tendría que haber invitado al ministro de Hacienda. Es una cosa siempre, pues sí. siempre que hay que hablar de la cultura. Pero fíjate, además, Isabel funcionó muy bien. Es decir, cuando a la gente le das, cuando a la gente le ofreces el material, la gente entra gozosamente en ello. Porque siempre justos en Sodoma, o sea, a lo mejor hay 100.000, 100.000, pero de esos 100.000 a lo mejor hay 5.000. Bueno, ya tienes 5.000 o 3.000, pero tienes 3.000 que ya tienes un núcleo de gente, ¿no? Y entonces, al no haber oferta, al no haber posibilidad, al no ponerle delante nada, pues se queda todo en nada. Yo por eso soy tan pesimista en esto, ¿no? Pesimista. Lo que pasa es que pienso, aunque si uno sea pesimista debe combatir, ¿no? Yo creo que uno debe pelear siempre aunque pierda, ¿no? De hecho vamos a perder, ganan los malos seguro, segurísimo, ¿no? Segurísimo. Pero al menos hay que plantear la batalla, ¿no? Por lo menos uno decir, bueno, pues yo mi pequeño cuadro de infantería lo voy a defender hasta el final, ¿no? Y es lo que hace gente como el almirante, lo que haces tú en tu terreno y lo que hacen otros, ¿no? Lo que hacen los arqueólogos que están, bueno, yo conozco que mi hija es arqueóloga, o sea, en un mundo como este, en un país como este, están cada uno con sus pequeños medios intentando hacer su pequeña parcela, recuperando su pequeña parcela bueno, y eso es lo que te hace lo que te reconcilia con tus compatriotas, ¿no? Porque de hecho, si la historia se valora más, lo lógico es que haya más trabajo también para los arqueólogos, ¿no? Evidentemente. Muy bien, pues yo creo que vamos a ir, si os parece bien, concluyendo. Yo no sé si alguien ha rellenado alguna de las preguntas que hemos dejado allí o tiene interés, así dejamos un pequeño descanso antes de la siguiente ponencia. En todo caso, quiero daros las gracias especialmente por haber participado y haber estado aquí con nosotros. Almirante, ha sido un placer y un honor, de verdad. Y Arturo, te agradezco muchísimo porque creo que tú llegas a mucha gente con estos temas porque llevas mucho tiempo haciendo valer que esta historia es más compleja de lo que se sabe habitualmente y sin conocimiento no hay esa complejidad, con lo cual tu pasión por esto ayuda mucho a derribar determinados prejuicios que están siempre detrás de los tópicos y a seguir en la pelea. Yo no sé si tienes pensado volver a hacer algo histórico en los próximos libros. Ahora estoy con una novela que se publicará el año que viene, supongo, larga. Es con el siglo XVIII y el protagonista es un almirante de la Armada. Es un marino ilustrado, precisamente. Así que en este momento el tema lo tengo muy fresco. Deseando leerte, entonces estoy manejando porque vienes de los grafiteros que también tienen su parte pues ahora de aventura, ¿no? Me he ido a la ilustración, un marino ilustrado que eran marinos de verdad. Marinos de verdad. Bueno. Por cierto, otra cosa que me gustaría es que el almirante hubiera venido de uniforme. Aparte que está guapísimo. No, es verdad. ¿Por qué un almirante no va de uniforme en una cosa como esta? Bueno, es una buena pregunta. Yo siempre a mí me encanta verte con tus macarrones aquí, con tus Yo cosas. no tengo ningún inconveniente y me siento muy honroso de vestir el uniforme de la Armada. Pensaba que en este ciclo lo más adecuado ha sido venir así y por eso he venido así, pero a mí me gusta, me gusta mucho. A mí me gusta mucho, me ponen mucho el uniforme. Muy bien, pues muchísimas gracias y